Estimados compañeros, directores y directoras de los centros de investigación y auxiliares de investigación y personal que trabaja en la Dirección Seccional de Investigaciones y en los centros. Voy a utilizar este medio para intentar optimizar el tiempo que nos queda de aquí al 25 y el 26, que es el Consejo Nacional, y al 13 o 14 de agosto, que tenemos que entregar el primer informe. Es importante que ustedes transcriban este video y vayan agregando las cosas que creen que nos faltan. El ejercicio es hacer desde la Dirección Seccional de Investigaciones un plan para el 2015-2025, pero además recoger los puntos neurálgicos y los puntos críticos de los problemas que tenemos en la investigación, pero con las propuestas para resolverlos. Vamos a hacer un análisis DOFA entre todas las direcciones de investigaciones. Voy a plantear aquí los elementos fundamentales que planteé en el Consejo Nacional de Investigaciones. Tenemos las fortalezas de la Dirección de Investigaciones en CARI, quiero hablar. Primero es que se ha implementado el Acuerdo 06 en su mayoría, pero hay puntos de ese Acuerdo 06 que no están plenamente definidos y que, por ser este el punto de la fortaleza, no voy a hablar. Pero digamos, primera fortaleza, la implementación del Acuerdo 06. Dos, nuestros grupos de investigación. Los 42 grupos de investigación que tenemos es una de nuestras fortalezas. Tres, el nombramiento de docentes e investigadores en los diferentes centros y programas de la universidad es una de nuestras fortalezas. Cuarto, el presupuesto. La seccional de CARI, desde su reapertura en el 1997, viene manejando un presupuesto que corresponde al 2% de ingresos y cuyo ordenador de gasto es el director seccional, en este caso mi persona, Arnaldo Ríos Alvarado. Los procesos que hemos definido son de alguna manera una de nuestras fortalezas. Las revistas indexadas que tenemos, en este momento tenemos varias revistas indexadas: Entramado en B, Libre Empresa en C. Está la revista de medicina, Salud Libre, que hay que precisar si la indexación se perdió o no, si se hizo el trámite para hacerlo. La revista de Derecho, que ha perdido su indexación, y la revista de Salud Ocupacional, que es virtual y está en proceso una revista de ingeniería. Una de nuestras fortalezas también son los semilleros. Tenemos un grupo de estudiantes jóvenes, hombres y mujeres, integrados a la actividad de la investigación desde la cultura de la formación de personal en un esfuerzo por un relevo generacional. Tenemos también un sistema de información que se conoce poco, pero que está implementado y bastante avanzado, y que contiene la información básica que necesitamos. Indudablemente no quiere decir que no le falten cosas. Y tenemos una unidad de TIS de apoyo a la investigación y a la docencia. Es este canal que está permitiendo esta filmación. Voy a hablar más adelante, pero tenemos problemas de personal en el canal. Y el diplomado de metodología de investigación. El 50% de los grupos de investigación que se formaron salieron de estudiantes y de egresados del diplomado. Esto ha decaído en los últimos años porque al dejar de centralizar la dirección de investigaciones y colocar direcciones en los centros, la dirección seccional no ha podido transmitir, en este caso particular, mi persona, que soy el responsable del diplomado, no he podido transmitir a los directores de los centros la importancia de este diplomado, y se sigue viendo de una manera muy sui generis. Por lo tanto, el diplomado amerita una ampliación. Esto en cuanto a las fortalezas. Y hablemos de las debilidades. Las debilidades es que, a pesar del Acuerdo 06 estar implementado, no existe una articulación jerárquica entre la Dirección de Investigaciones Seccionales y los directores de los centros. Es decir, no se sabe si los directores de los centros dependen del director del programa académico, del decano de la facultad respectiva o del director de investigaciones. Como ellos están en la nómina del programa, se resuelve el problema de la manera más sencilla. Quien le paga es el jefe. Y aunque se dicen que hay jefes funcionales y jefes jerárquicos, en la práctica eso no está funcionando. Tanto así
que el director no tiene nada que ver con la evaluación, con el seguimiento a los directores de los centros de investigación. No se nombra explícitamente en el contrato a los directores de los centros de investigación. Nosotros sugerimos que debe decir docente de jornada completa o docente investigador con funciones de director de centro, de tal manera que cuando pide una constancia laboral eso esté explícito. Eso no está definido y es otro de los problemas. Por lo tanto, hay que definir si los directores de los centros quedan bajo la jefatura de los directores del programa, bajo la jefatura de los decanatos, de las decanaturas, o bajo la jefatura de la dirección de investigaciones, pero no es posible seguir siendo una dualidad de funciones. En tal caso, si dependen de los directores del programa o de los directores o de los decanos, lo más correcto es que se abra una oficina en cada programa y los directores pasen a fortalecer los centros allá. Y esta continúe siendo la Dirección Seccional de Investigaciones. Tampoco hay una articulación jerárquica entre los directores de los centros y los investigadores. Por lo tanto, no se reconoce una autoridad de los docentes investigadores y de la gente que hace investigación en los directores de los centros, porque los consideran indudablemente colegas del mismo rango, pero no es un problema de jerarquía, sino que esté definida la línea de mando, que son quienes dirigen la investigación, y ellos terminan rindiendo cuentas al director del programa o al decano. Los docentes investigadores no se hacen de acuerdo a las necesidades de los grupos. ¿Qué pasa? Aquí se nombran docentes investigadores y esos docentes investigadores, cuando nos damos cuenta, ya están nombrados. Últimamente, el último año, nos han invitado a la convocatoria, a la evaluación. Yo quiero dejar firmemente claro aquí que la convocatoria la deben llevar a cabo y ejecutar los directores de los centros de investigación con la dirección seccional, de acuerdo a las necesidades de los grupos, y indudablemente cuenta la participación del decano y del director del programa, pero en la singularidad de la necesidad de los grupos de investigación. Esto no lo hemos podido hacer y contratamos muchos docentes investigadores que no están articulados. Los grupos de investigación no están articulados a los programas y los pregrados. Este es uno de los grandes problemas. Se abren programas de maestría, el ministerio dice, un programa de maestría debe responder a una dinámica del grupo de investigación, y aquí no está pasando eso. Por lo tanto, se comienzan a hacer trabajos de grado para los estudiantes de maestría, y esos trabajos no están articulados a las líneas y los proyectos de investigación de los grupos, y se envuelve un problema administrativo y no un problema investigativo. Eso que debe ser una fortaleza para impulsar la producción de los grupos, se nos ha vuelto siendo un problema burocrático administrativo, y aquí en la dirección se están haciendo resoluciones de pregrado y de posgrado que no tienen que ver con el trabajo investigativo, y es un trabajo administrativo. Esa producción de resoluciones, tanto en el caso de Derecho como el caso de la Facultad de Economía, Ciencias Políticas, de Economía, Contaduría y Ciencias Económicas, deberán hacerse allá como una función administrativa. Esta dirección debe subrayar que no permitirá en el año 2015 que se hagan resoluciones aquí, porque ese es un acto administrativo que lo debe hacer el jefe de unidad académica correspondiente, en este caso a través de los secretarios académicos, y deben buscar una persona que les dé apoyo en eso. Hay una fragilidad en nuestros grupos, es otra debilidad. Hay una fragilidad en los grupos porque los grupos se han hecho sobre la buena voluntad de los profesores, pero no hay un plan de acción, como lo hicimos hace varios años, que se le financia a los grupos, en el cual se integre todo el personal del grupo, pero además se integre a los proyectos y líneas de la universidad y articule pregrado y posgrado, pero además cuenten con tiempo real asignado por carga laboral o asignado a través de la contratación de docentes investigadores por funciones específicas en la convocatoria que se haga para cada caso. ¿Qué tenemos como amenaza? Como amenaza tenemos fundamentalmente el mercado. Yo creo que no tenemos una capacidad de retener a nuestros investigadores con alta formación, porque los salarios no son significativos en términos del mercado laboral. Por lo tanto, nuestros investigadores terminan yéndose a otras universidades. Y otra amenaza es las universidades y sus ofertas. La forma como las universidades están ofertando para vincular investigaciones y están ofertando para el ingreso de estudiantes e investigadores, nos coloca en una desventaja por no ser competitivos
económicamente en el mercado. Pero también hay oportunidades. Más allá de lo que pensemos sobre la acreditación institucional es una oportunidad y debemos utilizarla para plantear lo que necesitamos de investigación y transformar realmente la investigación de la universidad a nivel de una investigación de alto nivel. Tenemos como oportunidad las sesionales que hay en la Libre. Yo le llamo una red de puntos discontinuos, porque no hemos sido capaces de integrarnos como una red con continuidad. Esta es una de las tareas, hacer que las sesionales trabajemos como red y que la universidad sea una sola, que los grupos sean de la universidad y no de cada sesional, que los contratos que se hagan con Renata, con la RUAC, con las bases de datos se hagan como una sola universidad y no se contraten procesales, pero para esto se requiere agilidad y esto no puede quedar en el nivel central porque llevaríamos a un centralismo que podría perjudicar el avance que hemos tenido algunas sesionales, pero hay que hacerlo como una sola universidad. Una oportunidad es el proceso de paz. Se ha planteado desde Cali, a través de la rectoría, la línea de la posguerra y qué vamos a hacer sobre la posguerra o los posacuerdos, como le quieran llamar, del proceso de paz. El proceso de paz es una oportunidad para crear tejido social con investigación que resuelva los problemas de este país y en particular de la región Pacífico, donde la Universidad Libre tiene toda su dinámica. Una de las fortalezas, una de las oportunidades es la redefinición de la línea de investigación que deberá quedar en el mínimo posible, de tal manera que se centralice la producción, que se logre una mejor eficiencia, pero que además esa línea de investigación permita que varios grupos de varias universidades de la sesional de la Universidad Libre y de otras universidades puedan trabajar en conjunto y en cooperación. Una oportunidad es el Pacífico y su rol en la posguerra y los posacuerdos. El Pacífico es una región rica que mira hacia la cuenca del Pacífico, que tiene una biología particular, que tiene una riqueza y que indudablemente el monstruo del desarrollo no ha llegado. Y es preferible hablar de que es una zona atrasada, pero eso nos permitiría plantear sustentabilidad y sostenibilidad del turismo y del tipo de emprendimiento y empresas que se deban crear amigables con el ambiente. El Pacífico, debemos poner a la universidad a pensar en eso y ya lo estamos haciendo. ¿Qué es otra oportunidad? El desarrollo multiétnico de nuestra zona. Hay negros, indígenas, mestizos y blancos. Este proceso de mestizaje es un proceso que permite la diferencia, que permite lo pluriétnico y que permitiría el trabajo cooperativo y realmente de hacer tejido social. Esa es una gran oportunidad que hay en nuestro territorio, porque implicaría la redefinición del territorio en la medida como quepan ahí las diferentes poblaciones de negros, blancos, mestizos, indígenas, y en esa medida podríamos redefinir el territorio, porque solo podrá haber paz en la medida en que el territorio brinde las condiciones para que haya tejido social. Y finalmente, su aislamiento. Paradójicamente, el aislamiento del Pacífico es una oportunidad, porque es una zona donde la guerra ha estado muy dura, está aislado por falta de comunicación, por falta de vías aéreas, por falta de ferrocarril, y realmente las mejores ondas de navegación siendo todavía limitadas. Estos son los elementos para un análisis DOFA que yo les pido por favor que comiencen a trabajar y lo lleven. Ya más específicamente, cada director y cada persona de inversiones agregue en cada uno de los cuadros lo respectivo y continuemos el proceso de la matriz. Para poder abocar en la tarea que tenemos, necesitamos hacer un inventario de informes y procesos. Hay una serie de informes que pide planeación, rectoría, planeación nacional, acreditación, el director de investigaciones, que pide auditoría, los organismos de control, que piden las dependencias que financian los proyectos como Colciencias, para el caso de los proyectos y los jóvenes investigadores, los CEBELAC, los GRULAC, los INSTITULAC. Hay tantos y tantos reportes que necesitamos recogerlos. Entonces, la persona encargada de esto, de este inventario, va a ser Lady Peralta. A ella les voy a pedir que entreguen todo lo que tengamos. Cada director va a hacer un archivo magnético y un archivo físico, y va a entregarle esto catalogado y foliado con una carta
a Lady Peralta. Ella va a organizar todo. ¿Cómo lo va a organizar? Lo va a organizar de acuerdo a un proceso de sistematización con el modelo de gestión. Vamos a coger las 4 apuestas del modelo de gestión y vamos a organizar el material que tengamos en cada una de las apuestas, ¿sí? ¿Y qué pasa? Va a haber material de informes que no tienen procesos, va a haber materiales que no tienen procesos o procesos que no tienen informes, y lo que vamos a tratar es de hacer un ejercicio racional de asignar estos procesos a cada persona. Por ejemplo, se ha venido trabajando en los semilleros de investigación. Bueno, entonces hagamos una cosa: si ya hay un proceso definido, vamos a recogerlo, vamos a aportarle lo que haya que hacer, pero vamos a asignárselo a una persona. Entonces, en el tercer punto, después del inventario, es vamos a distribuirnos el trabajo de los procesos entre los diferentes centros de investigación. Esta tarea compete a los directores de investigación y no la pueden delegar. Los auxiliares y las personas que están aquí tendrán también sus funciones. Estos 15 días, de acuerdo a las directrices del rector nacional y de la directora nacional de investigaciones, con las cuales yo estoy en absoluto acuerdo, nos vamos a dedicar que, por fortuna, por primera vez, la universidad tenga definido unos procesos y podamos volver a hacer un trabajo muy racional. Toda la unidad respecto al canal virtual y a las redes sociales va a estar asignada a Manuel, con los procesos del canal, que es lo que creo que definamos. Por ejemplo, ¿cuál es el trámite que hay que hacer? Esto ya está adelantado, pero ¿cuál es el trámite que hay que hacer para solicitar una transmisión? Nosotros no hacemos filmaciones, que quede claro eso en el proceso. Hacemos transmisiones, desarrollamos programas y módulos virtuales, damos apoyo a profesores para filmar y hacer videos con fines educativos. Ese es nuestro labor principal. Entonces Manuel debe hacer aquí una descripción tanto del nivel operativo, de la forma como transmitimos, como del nivel organizacional de esta unidad, que necesita, por ejemplo, una comunicadora o un comunicador, que necesita un técnico, que en este caso es Manuel, y que necesita un experto en la parte pedagógica y didáctica, pero de esta unidad por lo menos necesita 3 personas, y estamos trabajando con una. Yo estoy en este momento reemplazando a la profesora que era la directora Natalia, la coordinadora, pero así no puede funcionar un canal. Necesitamos también algunas cosas de infraestructura, mejorar las pantallas, la conectividad, nuestro sitio de internet. Manuel debe encargarse de definir todo esto. Acuerden que son procesos definidos según las normas y la propuesta de ir en 2 hojitas. Entonces mi propuesta es que sean 2 hojitas, como quedamos con la directora nacional, donde se habla de la filosofía, las políticas y lo que debe ser muy con una economía de palabra y de precisión, sin hablar carreta. Y 2, el proceso que se hace en cada uno de los casos que se ha definido. Esa es la tarea de Manuel. Y allí podíamos, inclusive, pues, lo de la emisora podemos dejarlo para después. Hagamos lo que estamos haciendo por ahora. Y en el otro lado es el sistema de información para la investigación. Ese sistema está a cargo de María Eugenia Arenas. Ella definir los procesos que nos faltan para la digitación, la puesta al día de la información por cada centro, la forma como cada proyecto anualmente o cada que un proyecto se apruebe debe ser registrado en el sistema como una condición que debe figurar en el contrato. Esto no puede quedar suelto. Entonces, María Eugenia debe garantizar que queda estructurado y definido el proceso que garantiza que los investigadores que se aprueban proyectos o actividades en la gestión de investigaciones van a quedar registradas en el sistema. Y también la articulación con algunas dependencias que nos mandarán información para registrar en el sistema para producir los sistemas de reportes. María también debe definir el tipo de servidor que necesitamos, el tipo de conectividad que estamos, dónde va a estar la información recluida, los respaldos, la forma como se haga eso, y fundamentalmente definir también el sistema de respaldo de datos. Es muy importante que se garantice que la información no se pierde, y también una política de difusión, de que la gente conozca Psicoespi. Vamos a abocarnos en 2 cosas: el sistema de informes de investigación para la alta dirección. Este fue el sistema que ya comenzamos a construir, que ya está con gráfica a color, pero ahí falta fundamentalmente una, que es la gráfica y la estadística por productos de los grupos en conciencia. Esa no está. Por otro lado, un sistema de informes para los investigadores, que los investigadores puedan entrar ahí y mirar cuál es su presupuesto, cuánto les queda, en qué han ejecutado, y que cualquier investigador pueda, a través de la información transparente,
hacer una veeduría en qué es que se gasta la plata en la Universidad Libre y no nos vengan a preguntar a nosotros, sino que pueda, entrando a la web, darse cuenta en qué se está gastando la plata y a qué se le están financiando viajes y proyectos y por qué, y además cuáles son los resultados. Esto le corresponde a María Eugenia, pero yo quiero que esté la ingeniera Mercedes Sinisterra articulando todo este proceso, ya no hacia adentro sino hacia afuera, y le dé una revisión final que también se la daré yo. Entonces quedan 4 personas asignadas. El punto 4 es sobre cooperación a nivel local, nacional, regional e internacional. El reglamento de investigación define en alguna parte que los investigadores podrán participar de comisiones por conseguir recursos y fondos de financiamiento para investigación, pero no está definido explícitamente eso. Entonces, la tarea que se la queremos asignar al Centro de Investigaciones de Derecho es que se defina en términos de porcentajes, de acuerdo, por ejemplo, a los bloques internacionales que hay para proyectos de cooperación en Europa y Estados Unidos, se defina el porcentaje, se defina el proceso que hay que hacer, cómo entregar la plata aquí a una cuenta, cómo se manejaría eso y cómo se reasignarían los recursos, el tipo de relación que se tendrían a nivel de la persona que consigue con la universidad, con la agencia que dispone la plata y con el grupo de investigación que va a ejecutar eso. Y que esa comisión sea distinta al ejercicio que ese profesor o profesora haga como investigador, es decir, que sus funciones investigadoras serán pagadas por un contrato por prestación de honorarios o algún tipo de bonificación, pero que habrá la definición específica de qué porcentaje se le asignará cuando esos recursos se consigan. Aquí hay que definir todo el proceso, los tipos de convenios que hay que hacer y todo lo que hay que hacer que nos permita hacer procesos de cooperación colaborativos, pero también pueden ser no solamente de plata, sino de pasantías, de acompañamiento y de intercambio entre varias universidades. Esto pues se le asigna al Centro de Investigación de Derecho en cabeza del doctor Gerardo. Quiero especificar aquí que aunque se asignen las personas que tengan información, se la enviarán al profesor Gerardo y además comentarán con él lo pertinente al asunto. El proceso de presupuesto. En Bogotá nos dijeron que cómo era posible que Cali era la única seccional que manejaba presupuesto y que además el director seccional era el ordenador del gasto. En los otros lugares, en las otras seccionales, incluyendo Bogotá, los que manejan esto son los decanos. Por lo tanto, el director de investigación no maneja ningún presupuesto. Esto pues es terrible, pero además es contrario a la normatividad de la universidad. La normatividad de la universidad dice que el 2% se destinará a hacer un fondo para proyectos de investigación que es independiente de la nómina. Está bien que la nómina dependa de los programas y los decanatos, pero el fondo de investigaciones del 2% como mínimo debe corresponder a que lo maneje la dirección seccional con las direcciones de los centros de cada programa. Es importante entonces que FANI nos defina, el Centro de Investigaciones de Contaduría en este momento en cabeza de FANI, nos defina cómo es el manejo presupuestal y cómo se debe crear un centro de costos en cada una de las seccionales y cuáles serían los procesos para crear ese centro de costos, cuáles los pasos que hay que hacer, cómo se harían los presupuestos, todo lo de los presupuestos que tengan que ver con informes, procesos y pasos a seguir, queda entonces en mano de la profesora Fanny y el Centro de Investigación de Contaduría. Estuvimos conversando con todos los directores nacionales, con todos los directores seccionales y la directora nacional sobre el acuerdo 06, y existe en el ambiente universitario la propuesta de hacer una modificación, adecuarlo, pero la pregunta que surgió es: ¿para qué adecuamos un artículo, un reglamento que ni siquiera, un acuerdo que ni siquiera se ha implementado? Entonces la primera decisión que se tomó es implementar el 06 a nivel nacional. En este momento tienen Barranquilla, Cúcuta, Pereira y Cali, tienen direcciones seccionales y centros. Con todo ese problema que hablábamos, que no están definidas
los contratos de los directores, que no están definidos las formas de contratación y articulación de los directores de centro con los directores seccionales. Con todos los problemas existe. No existe en Bogotá, no existe en El Socorro, y no existe en, ¿qué nos queda faltando? La otra es, se me olvidó, creo que es Cartagena. ¿Sí? Existe en Barranquilla, pero no existe en Barranquilla, Cúcuta, Pereira y Cali. Y no existe direcciones de centro en Cartagena, ni en Bogotá, ni en El Socorro. Entonces lo primero es implementar el 06 a nivel nacional, pero el 06 tiene problemas, tiene fallas. Entonces lo que necesitamos es intentar ver cuáles son esas fallas y subsanar. Por ejemplo, ser más específicos en la convocatoria. ¿Cuál es la forma en que los directores de centros, las direcciones de centros y la dirección seccional participan en la convocatoria de un docente investigador o de un director de centro? Por ejemplo, ¿cuál es la forma como se evalúan los docentes investigadores? ¿Quién evalúa los directores de centro? Si los directores, como digo yo, quedan dependiendo de la dirección seccional, quien debe evaluar a los directores del centro es el director seccional. Y quien debe evaluar a los docentes e investigadores es la dirección de cada centro. Esto es lo que necesitamos definir, que quede de una manera precisa. No está claro cómo es lo de los semilleros y cómo es lo de jóvenes investigadores y de los monitores, pero esto se lo vamos a asignar. Lo que quiero que el profesor Triana revise con el Centro de Investigación de Economía y con el apoyo de todos, que tengamos insumos y aportes, es que mire cuáles son las precisiones que hay que hacer al acuerdo 06. Entonces, vamos a mirar, por ejemplo, lo de cómo se implementa en el 06, lo del presupuesto que va a definir la profesora Fanny. Entonces, cómo debe quedar en el artículo pertinente del 06 la especificidad de hacer que cada centro seccional de cada seccional de la Universidad Libre maneje un presupuesto a través de los directores y quiénes los redes de gasto, y los procesos pues los incorporaríamos para entregárselo a los compañeros perfectamente definidos. Este es el trabajo del profesor Triana. Los semilleros, monitores y auxiliares, vamos a definir los procesos. Ese proceso de los semilleros, auxiliares y jóvenes investigadores va a estar a cargo del Centro de Investigaciones de Medicina, de la profesora Paola. Ella debe recoger todo el material que se ha hecho, que se hizo algo con enfermería y participamos todos, y vamos a definir esos procesos, qué tipo de informes se producen, qué tipo de procesos, revisar el material y que nos quede como un cuerpo completo. Pero además mirar, que lo que tenemos que mirar con el 06, cómo sería la técnica, cómo sería la forma en el acuerdo 06 que esto queda reflejado. ¿Cómo hacemos para operativizar el 06 que esto quede explícito? Porque está todavía muy borroso, ¿de acuerdo? Entonces, este es de vital importancia que se haga y se defina perfectamente. Si hay otra cosa, por ejemplo, también podría incluirse aquí. Entonces, todo el proceso de los estudiantes a través de los semilleros, los monitores sociales, va a quedar aquí incluido. Tenemos un problema muy complicado que conversamos, que es la articulación de los grupos de investigación y de los docentes que pertenecen a ellos, a los pregrados y a los posgrados. Es importante definir, revisando el acuerdo de posgrado para los trabajos de grado, revisando los acuerdos pertinentes, revisar y proponer cómo articular los grupos de investigación de pregrado y de posgrado, y cómo se garantiza ahí que los nuevos programas académicos que se generen se creen a partir del trabajo y los resultados de los grupos de investigación, que es lo que dice el Ministerio. Entonces es importante que la profesora Omaira, que queda asignado a esta función, defina perfectamente la articulación de los grupos de pregrado, a los pregrados y a los posgrados. El grupo es transversal a las unidades de la universidad. Que revisemos en dónde se está dando esto. Entonces, los grupos de derecho deben pasar cómo se articulan y cómo están vinculados esos grupos a los pregrados y posgrados como un insumo para la profesora Mayra. Los grupos de los diferentes programas que tengan posgrados deben entregar la información a la profesora Mayra
para ver qué grupos están o no articulados y que pensemos porque hay grupos que no están articulados a los pregrados y los posgrados, y ahí tendríamos unas dificultades muy complicadas. En esto nos queda un punto que es la de los observatorios, que habría que mirar si la ponemos aquí o sacamos los observatorios realmente aparte. El proceso de las redes y de las redes pues tiene que ver también con cooperación, ¿no? Pero el proceso de las redes se lo quiero dejar todo, queda en toda responsabilidad de la ingeniera María Mercedes. Y esto tiene que ver con Renata, con la RUA, con el CUEC, con la RUPI, con la red nacional. Entonces Mercedes, una estrategia definida específicamente para que las redes de la universidad se fortalezcan y los procesos y las formas como se harían esos convenios. Entonces, este es una cosa que yo sé que a Mercedes le gusta, pero que además conoce y la vamos a desarrollar. El punto de la evaluación de los directores de centro, de los docentes investigadores, de los docentes con carga laboral para hacer investigación y en general de auxiliares, de todas las personas vinculadas a los procesos de investigación, queda en manos y en responsabilidad de la profesora Lina Marcela de Enfermería, los procesos y los informes definidos. Quiero aclararle a todos que hay que trabajar en la doble línea, informes y procesos, y el personal que se requiera para ellos. Y el comité de ética. El comité de ética no está reglamentado totalmente a nivel nacional. Necesitamos el comité de ética. La directriz son 2 páginas porque necesitamos el máximo del pensamiento y el mínimo de discurso. Pero eso que expresemos debe ser tan precisamente y tan fino que no permita ambigüedades. Ese es el gran trabajo que va a tener la profesora Lina Marcela. La acreditación le tocó a Diana Jiménez. Diana la otra vez estaba trabajando conmigo, se acuerda, con las variables y las características de acreditación. Entonces, aquí se hizo un documento, ese documento lo tiene Mireya y lo tengo yo, sería a partir de ahí, e inclusive se hacen los cuadros por variables, y está qué documento existe una lista de todos los documentos, y nosotros ya cogimos el factor 4, y se analizó con todos los proyectos, y ya existe un material previo, ese debe ser el material de salida, Diana. Y a ese material, mirar el documento de acreditación institucional, el oficial, y mirar qué nos falta, ¿de acuerdo? En los informes del Yuli vamos a hacer un puente entre Andrés y María Jesús para consolidar esos informes de la Dirección de Investigaciones. Por favor, cualquiera que tenga una idea sobre cómo podríamos hacer informes sobre semilleros, sobre el diplomado, sobre los seminarios, sobre los módulos, cualquiera, por favor, es el momento de hacerlo. Se le entregaría a Andrés y a María Jesús, pero vamos a escribir también el proceso, de tal manera para cuando no se vaya ahora esta jovencita como profesora de la universidad o se gane otro premio nacional como el doctor Andrés, entonces quedamos otra vez comenzando de cero. Los procesos deben existir en un manual de tal manera que una capacitación de 1 hora o sin capacitación, la gente sigue el manual y puede hacer las cosas y no estamos perdidos. Ese es ese esfuerzo. Por favor, cualquier informe adicional que crean ustedes con términos de economía de presentación de ese informe, se lo entregan a ellos dos. Psicoespi, la digitación. Tenemos un atraso ahí en digitación. Le he querido pedir el favor a Alejandro y a Yolani. Sí, señor. No me puedo poner el nombre, que ellos le den el apoyo lo más posible a María Eugenia en la digitación de las cosas que faltan, ¿sí? Los otros le dejaríamos un poquito el ritmo a eso, ¿no? Digamos, si antes todos hacían 1 hora, Diana Ávila y Diana Jiménez que me le sacan el cuerpo a eso. Entonces, vamos a asignar por número de registros de alguna manera, María, necesitamos un control y eso lo define usted. Pero el peso fuerte estaría en Yolani y en Alejandro, para que optimicemos eso, harían equipo con usted. De tal manera que podamos sacar esos reportes en la estrategia que tú me comentaste, y esto debe estar montado en tiempo real. Pero además habría que agregar el reporte de los productos por grupo, que yo no sé cómo sacarlo, ¿sí?
no sé si se puede sacar de Gicoesp o si hace una totalidad, tú dirás cómo, pero por favor dígame en qué informe faltan como dirección de investigación. Pero ojo, acuérdense que son para gerentes, entonces no deben ser más de 3 páginas a color con cuadros muy bonitos que la gente lo mire. Imagínate, te da la tarea de llevar eso a un solo cuadro en hoja donde esté todo, a un tablero de mando, a un tablero de control, un scoreboard, ¿sí? El diplomado. El diplomado lo va a tener Diana Ávila en una conversa muy estrecha con Lady, que estaba ahí, en el sentido que Lady va a tener su incapacidad, o más que en su incapacidad, su licencia de maternidad, o entrar incapaz de nada, pero así dice. Incapaz relativa. Entonces no dicen licencia de maternidad, no dicen incapacidad. Se dice incapacidad. Sí. Entonces, incapacidad relativa, bueno, ahí están los hombres pintados. El asunto es que de pronto podamos hacer la transferencia entre Lady y Diana, de tal manera que hagamos allí, porque siempre es bueno 2 o 3 personas haciendo las cosas, pero que nos quede el proceso, cómo se inscribe uno al diplomado, cómo toma los módulos, cómo puede tomar talleres virtuales, todo lo que tenga que ver con el proceso del diplomado, que abarca los talleres también, ¿de acuerdo? Y la capacitación no formal virtual que tenemos que comenzar a montar, ¿de acuerdo? Entonces, los formatos de llenar, los formatos de asesoría, todo en términos de informes, en términos de procesos, que esos informes son los que va a proceder Psicoespi, a ver si los producimos o no, ¿de acuerdo? Sobre estos seminarios, sobre todos estos seminarios que hemos puesto aquí, sobre los espacios lúdicos y todo, le tocó a Martín por sustracción de materia, ¿no? Todos estos espacios que se organicen, cómo se organiza un seminario aquí, esto que estuvimos hablando, los seminarios, los espacios lúdicos, tal, hay que normalizarlo. Entonces, por ejemplo, que un profesor trae, usted me dijo, que trae una propuesta de derecho que llama la clínica jurídica. Bueno, trae la propuesta y cómo se implementa, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces eso. Andrés Caicedo. Andrés Caicedo le quería pedir el favor que nos ayude cómo se articulan ese portafolio de proyectos de la manera cultural. Ya tenemos una lista ahí que en alguna parte está. Entonces, cómo se articula de tal manera que tengan un portafolio de nosotros necesitamos, y esto es para a las 11 viene una diseñadora gráfica, la profesora Mercedes, yo iba a buscar una persona pero viene una diseñadora gráfica, entonces yo creo que todo tenga portafolios, el diplomado, que tenga portafolio el canal, que tenga portafolio los proyectos, que tenga portafolio los centros, que tengan portafolio los grupos. Por ahora vamos a comenzar con el portafolio de la dirección de investigaciones, donde estaría todo esto, uno general y uno específico de del canal, del sistema de información. Esto tiene que ser así impecable, ¿no?